Hola, hola, buenas noches amigos y amigas, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Sebastián Izquierdo, quería hacer un pequeño video sobre la mansa cagada que tienen con el Felipe Kast, el Vlado Milosevic y el Axel Kaiser. Si bien yo he dicho varias veces que no soy liberal, eso no es del todo cierto, pero tampoco es del todo mentira. El problema con la palabra liberal es muy complicado. Bueno, vale partir relatando un poco el suceso. Lo que pasó fue que Felipe Kast dijo, estoy contra el aborto porque soy liberal. Y a lo que le preguntaron entonces a Axel Kaiser, porque según la gente del Mercurio, Axel Kaiser era como el gran maestre liberal. Entonces le preguntaron, oiga señor, eh, eh, ¿qué significa lo que dijo Felipe Kast? Y Axel Kaiser dio una respuesta bien similar a lo que había hecho yo en un video hace poco, ese que pueden buscarlo, sobre el aborto, diciendo básicamente, bueno, el aborto es un tema complejo y obviamente que pueden haber liberales que estén en contra del aborto. No es un prerequisito decir como, oye, si vas a ser liberal tienes que estar necesariamente a favor del aborto. No es un prerequisito, no es una cosa obligada. Entonces, ¿de qué se trata el problema con Vlado? Bueno, aparece Vlado y dice, estos no son liberales, yo soy el único liberal, que estoy en el Frente Amplio con mi partido que se llama Partido Liberal. El Partido Liberal, desde mi punto de vista de liberal, tiene solamente el nombre. Ahora voy a entrar a ver qué es lo que significa la palabra liberal. Los liberales surgen en el siglo XVIII, principalmente en las revoluciones francesa y americana, y siempre van a estar divididos desde el comienzo, desde su germen, en los liberales europeos continentales y los liberales europeos insulares, es decir, los ingleses, escoceses sobre todo, con los franceses y españoles. Bien. Aún así, los liberales franceses y españoles sacaron personajes muy importantes para la filosofía del liberalismo más conocido como insular, o hoy en día llamado liberalismo libertario o liberalismo de derechas. Y como Bastiat, por ejemplo. Y los liberales escoceses y americanos, que son los anglosajones, que son los más conocidos como libertarios. Dentro de esos también surgieron personajes como John Rawls, que dieron argumentaciones para ese liberalismo más socialista. Ahora vamos a zanjar un poco el asunto. Entonces, ¿qué significaría ser liberal? Bueno, enfrentados a la coyuntura histórica en la que nace el liberalismo, es básicamente alguien que se opone a las monarquías absolutas y pretende establecer repúblicas de carácter medianamente democrático que se preocupen por los derechos del ser humano. Bien, súper simple. Nacen estas dos, que son Francia y Estados Unidos, y ese es el primer gran cisma que hace que los liberales tengan opiniones diversas respecto a un montón de temas. Hoy en día se puede argumentar que prácticamente todos los partidos de todas las ideologías y de todos los países, salvo contadas excepciones muy extremistas en ambos bandos, de izquierda y derecha, son liberales, en el sentido de que tienen dentro de sí las ideas de esos movimientos del siglo XVIII, es decir, plantean la necesidad de democracia republicana, división de poderes, independencia de los poderes, respeto hasta cierto punto, porque no lo llevan a mayor profundidad o a mayor trascendencia de lo que son los derechos de propiedad, y respeto a las libertades individuales y la necesidad de la existencia del derecho a disentir para formar una opinión y un debate de ideas dentro de una sociedad, ¿vale? Desde los más socialdemócratas, e incluso algunos socialistas, hasta los más conservadores están de acuerdo en todo eso, entonces todos podrían ser llamados partidos liberales. Entonces podemos ver que el concepto liberal, ¿no es cierto?, y por su raíz tanto lingüística como por su contenido, va a evolucionar y va a evolucionar en el siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, y va a pasar a tener dos significados totalmente distintos. El primer significado que te sale de lo que es el liberalismo del siglo XVIII es que a finales del siglo XIX algunos pensadores liberales comienzan a plantear la necesidad de que este liberalismo que había creado los estados nacionales sea un enemigo de los estados nacionales que había creado, no con la intención de destruirlos, sino con la intención de ponerles límites claros para que no se escapen de las manos. ¿Por qué? Porque había aparecido el socialismo, que en palabras de Nietzsche lo que pretendía era volver al absolutismo, pero de forma mucho más cruel, y lo hizo en el siglo XX. Fue un absolutismo además genocida. Entonces, tenemos
a esos liberales. Y tenemos a otros liberales que no son liberales, que surgen de la necesidad de camuflar el socialismo dentro de la sociedad norteamericana. Ahí tenemos a John Rawls y sobre todo lo que surge el Partido Demócrata en el ámbito de del New Deal y el señor Roosevelt, creo que fue Roosevelt, por favor corríjanme si me equivoco, y el New Deal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú llegabas a Estados Unidos, un país que es profundamente capitalista, y le presentabas un plan que era socialismo, te decían, no, el socialismo está mal. Entonces lo que inventaron fue, como para poder publicitar su socialismo, cambiarle el nombre y ponerle liberal. Y esa sería como la oleada de liberales de izquierda, de los que viene Vlado Mirosevic, y de los que nace mucha gente dentro de Amplitud y Ciudadanos, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esos no son liberales verdaderos, son socialistas que se cambiaron el nombre para poder ser admitidos en sociedades que rechazan el concepto de socialismo. Si leemos Teoría de la Justicia de John Rawls, que es una obra magnífica, no puede ser negado eso, y cuando la leí, pero cuando la leí me quedé impresionado porque se supone que tratamos de hablar de libertad, si es que John Rawls se autodenominaba liberal y los rawlsianos en general se autodenominan liberales, pero John Rawls no habla de eso, no habla nunca intenta definir en qué consiste la libertad, sino que se dedica a plantear una serie de situaciones hipotéticas en las cuales las normas de las que surgirían de esas situaciones hipotéticas en la negociación de las partes serían justas, hipotéticamente justas, es decir, son unas situaciones imaginarias sobre el velo de la ignorancia y un montón de otras cosas de las cuales las normas que saldrían serían justas. Y entonces él plantea, haciendo un ejercicio de experimentación imaginativa, un poco parecido a lo que hacen los austríacos cuando hacen esto de la isla desierta o del tipo que va en el desierto, ¿vale? Tú haces imaginas una situación y luego haces un planteamiento de tipo antroposófico, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que saldría de un ser humano X en una situación X? Entonces pones la situación X, pones al ser humano X y dices, vale, esto es lo que va a resultar. Entonces John Rawls dice, bueno, si se dieran todos estos hipotéticos que permitirían que las normas fueran justas, las normas que saldrían serían más o menos estas, las cuales tampoco tienen mucho que ver con la libertad, y entonces ordena los derechos de orden 1, orden 2, orden 3 y no sé qué, y explica cuáles son los más importantes, cuáles son los menos importantes, y con lo que John Rawls termina justificando, en el fondo, es cualquier sistema que esté entre el socialismo totalitario y entre el liberalismo clásico. Cualquier cosa que esté entre medio de esas dos cosas podría ser llamado un sistema rawlsiano, ¿vale? Entonces, las normas del juego que Rawls plantea son, bueno, no voy a entrar a detallarlas, pero pueden leer Teoría de la Justicia, pero habla de, al final, en el fondo, de que él cree que la justicia surge, ¿no es cierto?, de la interacción de individuos que no conocen exactamente su posición y sus posibilidades dentro del entorno social y por lo tanto no son capaces de pedir leyes interesadas. No hay una concepción previa, a priori, de lo que podría ser la dignidad del ser humano, no hay un análisis de la naturaleza esencial del ser humano, no hay nada de eso. Bien, entonces yo por lo menos creo que eso no es liberalismo, ¿vale? Y lo digo con todas sus letras. Creo que se le empezó a llamar liberalismo a esas cosas para poder venderlas en un país como Estados Unidos. Lo dije ya y lo repito. Vlado Mirosevic tiene un partido que se llama Partido Liberal y que responde a ese tipo de liberalismo, que no es liberal. Y está tratando de hacer un poco lo mismo. Está tratando de vendernos socialismo con una cara linda en un país como Chile, que no quiere, hay mucha gente que no quiere escuchar de la palabra socialismo. Y por eso naturalmente terminó metido en el Frente Amplio. Ahora, claro, si nos vamos porque a este tipo de liberales le gusta mucho y volver a la Revolución Francesa y la Revolución Americana y decir, mira, nosotros estamos a favor del federalismo y estamos a favor de la democracia y la república y los poderes independientes y la voluntad del pueblo y la autodeterminación de la gente y la representatividad y los impuestos son representados y todas esas cosas. Pero ese no es un estándar suficiente porque ese es un estándar que cumplen, como decía al principio, el 90% de los partidos del 90% de los países de la Tierra. No es un estándar suficiente para decir que tenéis una ideología distinta que un socialdemócrata o un conservador. Y aquí quiero tocar un punto porque yo subí una frase de Jordan Peterson que se malentendió mucho, que decía,
la izquierda ha corrido tanto el espectro político que si eres liberal clásico ya eres conservador, ya eres de derecha. Y muchos dijeron, no, los liberales clásicos no tenemos nada que ver con la derecha y no sé qué, la pelea mongólica. Bien, ¿de qué se trata ser conservador? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que se trata de ser conservador? Yo les voy a explicar de qué se trata ser conservador. Un conservador es una persona que busca los principios fundamentales que rigen y ordenan su sociedad y que le permiten a su sociedad existir como una sociedad civilizada, y pretende conservarlos a pesar de los cambios superficiales que se generen en términos sociales, económicos y políticos. Es decir, busca los valores fundamentales de una sociedad y pretende que no se destruyan en la vorágine de cambios que es constante. Es decir, la sociedad cambia todo el tiempo, el conservador dice, vale, pero hay algunas cosas que son buenas y no tenemos que cambiarlas nunca, y las va agarrando y las intenta rescatar y proteger. Eso es lo que hace un conservador. Vale, ¿qué es lo que podría rescatar un conservador hoy en día? ¿Cachai? Para agarrar a un cabro hoy en día y le decir, vale, ¿cuáles son los valores fundamentales de nuestra sociedad que hay que preservar? ¿Y qué te va a decir? Libertad, propiedad privada, la familia, el patriotismo, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la vida sana. Entonces, la diferencia entre un conservador y un liberal como que está media difusa, porque por lo menos la mitad de los valores fundamentales que rigen nuestra sociedad son liberales y la segunda mitad son liberalmente neutros, es decir, no responden no son contrarios al liberalismo ni están dentro del mismo, porque son cosas que a los liberales un poco no nos van ni nos vienen. Entonces, un conservador, o sea, un liberal clásico, en el fondo quiere conservar estas cosas, que son el Estado de Derecho, las libertades individuales, los derechos de propiedad, el orden social, la paz. Entonces está exactamente, directamente alineado, tal vez no en un 100%, pero hay un gran nivel de alineamiento entre un liberal clásico hoy en día con un conservador. Y vale, la diferencia es poca, y puede ser considerada mucha si es que, claro, nos ponemos a ir en lo finito, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, es tan poca que hoy en día las mentes conservadoras más influyentes del país más conservador del mundo, que es Estados Unidos, están en este momento respondiendo a ciertas partes de la agenda libertaria de forma súper abierta. Es decir, si uno ve a opiniones, por ejemplo, de Steven Crowder o Ben Shapiro, que son personas que hablan constantemente y tienen una gran audiencia, son básicamente comentaristas conservadores gringos de mucho alcance, y ellos están a favor del matrimonio privado libre y están a favor de terminar la guerra contra las drogas. La otra vez cuando nos juntamos con José Antonio Cast y tuvimos ese carrete que tuvimos, que no se pudo convertir en video porque José Antonio Cast no sabe usar un micrófono y la verdad es que no se le escuchaba ni una mierda, pero todos los que estaban ahí supieron y vieron como él también reconocía que la guerra contra las drogas era un fracaso, y si bien no proponía legalizarla, proponía así cambiar el enfoque de estas cosas. Entonces, conservadores y libertarios no estamos tan separados, porque los mismos conservadores también se están abriendo a entender a los libertarios, y eso porque tenemos en común por lo menos la mitad de las cosas que queremos conservar de lo que hoy en día existe. Por otro lado, los socialistas se han ido tan al rincón de lo profundo de la izquierda, que estas pequeñas diferencias que pueden ser consideradas importantes para más de algunos, vistas desde la perspectiva de nuestro enemigo que está tan lejos, nos hacen estar mucho más cerca por la perspectiva. Por lo tanto, un liberal hoy en día es necesariamente alguien de derecha, porque está cerca del conservador y lejos del socialista. ¿Ya? ¿Qué pasa con los liberals? Con los liberales gringos, con los liberales rawlsianos, los del Partido Liberal. Están cometiendo un grave error, porque el liberal de izquierda es en realidad lo que es un progresista serio, progresista duro. Y un progresista duro no debería unirse con los regresistas. Y los regresistas son un fenómeno novedoso en la izquierda, que es básicamente como este neomarxismo, que lo que plantea es una reducción importante de libertades, censura, muchos peros a la libertad de expresión, amenazas de cárcel para el que usa el pronombre equivocado para las personas que no son cisgénero, y un montón, ¿cachai? Y un liberal rawlsiano debería, si es que sigue sus principios de forma apropiada, ser un progre, es decir, una persona que está completamente liberal, que no regresiva, que no socialista, que no marxista cultural, liberal, es decir, libertad en ámbitos sociales
y relativamente socialdemócrata o harto socialdemócrata en temas económicos. Pero sin embargo el Partido Liberal de Vladimir Milošević ha sepultado lo poco de liberal que le quedaba al aliarse con la izquierda regresiva del Frente Amplio, que lo que busca es agredir las libertades fundamentales de nuestra democracia y de nuestra república, prohibiendo y censurando una serie de opiniones y posturas a través de la ley, y está en su programa. Bien, y esto lo incluyo a Felipe Kast. Felipe Kast ha renunciado a gran parte de su postura liberal al proponer, por ejemplo, la Fiscalía Antidiscriminación. La Fiscalía Antidiscriminación lo que busca es criminalizar las opiniones diversas en una sociedad republicana. Por lo tanto, Felipe Kast, a pesar de que su postura económica y muchas de sus posturas sociales son liberales, es un fascista de izquierda. ¿Vale? Porque pretende prohibir opiniones contrarias a la tolerancia absoluta. Y las pretende prohibir por ley. Y ese tipo de contradicción solo se encuentra en el fascismo de extrema izquierda. Espero que haya quedado más o menos clara la cosa. Yo no me identifico como liberal porque creo que la palabra perdió valor. Como les decía, si nos vamos a lo que es realmente profundamente el liberalismo, prácticamente todo el mundo es liberal. Y cuando un concepto ya no diferencia, ya no vale. Es como la palabra burgués. Antes la palabra burgués era importante porque habían unos burgueses y habían unos que no eran burgueses. Hoy en día el 95% de la población chilena es burguesa. ¿Sirve seguir hablando de burgueses? No, ya no sirve. Así que eso. Yo prefiero hacerme llamar capitalista, darle un sentido mucho más profundo a lo que son los derechos de propiedad, lo que es la propiedad privada, y a través de esa interpretación mucho más profunda, mucho más consistente de lo que significa propiedad, de lo que significa privada y de cuáles son sus implicancias a nivel político, social, económico, jurídico y cultural, definirme como un capitalista y no como un liberal. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.